hoy está con nosotros Óscar González, que se une a las Mastermind. Óscar es director de IT de la división de IA del Centro Tecnológico ITG. Vamos a hablar con él de la empresa, de la implementación de la IA y de este sector. En primer lugar, muchísimas gracias, Óscar, por animarte a participar. La primera pregunta es obligada, que es ¿qué es ITG y a qué se dedica? Bueno, como has hecho en la presentación, ITG es un centro tecnológico que tiene una misión centrada en lo que es la transferencia de tecnología pues, al ecosistema de empresas o al sector empresarial o al sector industrial, ¿no? Estamos organizados en varios ejes, principalmente los ejes temáticos. Nuestra experiencia, nuestro know-how se centra pues, en aspectos relacionados con la eficiencia energética, con la digitalización en el agua, con la sostenibilidad en la construcción, con la parte de drones como bandera, digamos, de este nuevo sector que se introduce que se nos va a introducir en nuestras vidas, y todo esto con un eje transversal que es la tecnología, ¿no? Esto lo atacamos, todo este conocimiento y estas capacidades tecnológicas las atacamos en distintos sectores. Sectores industriales, sectores de salud, sector de construcción, como decía antes, en ámbito energético. Y este es un poco, digamos, el conjunto o el compendio de digamos, estas capacidades tecnológicas con el conocimiento, lo que nos hace, de alguna forma, transferir esta tecnología que vamos desarrollando dentro del centro. Para que os hagáis una idea, recogemos la tecnología que de alguna forma está en vanguardia en sus inicios, ¿vale? La adaptamos a las necesidades que puede tener la empresa, ¿vale? Y hacemos esa transferencia. Es decir, son normalmente soluciones que no vas a encontrar en el mercado, y es fruto, digamos, de toda esta labor de investigación. Nosotros tenemos proyectos de investigación pura, de investigación básica, como puede ser los que tenemos con universidades, con otros centros tecnológicos, con ese objetivo principalmente, ¿no? De acercar las soluciones y la tecnología. Claro, justamente decías, ¿no? Esa tecnología de vanguardia y cómo trasladar la solución a las empresas, y que hay más en boga ahora mismo que la inteligencia artificial, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles son las principales barreras para una empresa que quiere implementar la IA? Pues son muchas, y todas son salvables, al fin y al cabo, ¿no? Podemos pensar que para implementar un proceso de inteligencia artificial pues necesitamos grandes cantidades de datos, necesitamos una gran infraestructura, y yo creo que eso, aunque pueda llegar en su medida a ser relativamente cierto, realmente las barreras que se encuentran a las empresas son varias, pero van centradas principalmente a saber qué es lo que puede hacer la inteligencia artificial aplicada a su negocio. Muchas veces nos encontramos con ese tipo de situaciones, es decir, no sabemos qué es esta tecnología, qué es lo que puede llegar a ofrecer. Hemos oído muchas cosas a través de los medios, a través de otras experiencias con otras empresas, en foros, etcétera, pero luego aplicado a mi negocio, ¿qué es lo que me puede aportar? Y eso es una de las principales barreras en las que nos encontramos con las empresas. Es decir, yo quiero aplicar inteligencia artificial, pero ¿dónde? ¿No? Y nuestro mensaje ahí es más el que se haga un análisis, ¿no? de realmente cuáles son los retos que se quieren abordar, ya fuera de lo que es la tecnología, para mejorar o para optimizar o para generar pues, un mayor volumen de negocio, por poner tres casos, ¿no? Entonces ese aspecto de afinar realmente cuál es la necesidad de la empresa, muchas veces te lo encuentras como una barrera a la hora de implementar la IA. Otra de las barreras son las expectativas que esto genera, ¿no? Al final, claro, podemos pensar que la IA es un oráculo o es algo que de alguna forma se implanta de la noche a la mañana y esto me va a generar una gran cantidad de retorno en temas de inversión, en temas de negocio o en temas de optimización de procesos, cualquiera de los ámbitos donde se aplique. Y realmente tenemos que ver cómo cómo se ayuda a las empresas a generar esas expectativas realistas, ¿no? Porque sí que es cierto que te encuentras con situaciones en ese sentido bastante curiosas, y la manera de abordarlas es un poco por la sistemática que nosotros abordamos con las empresas, ¿no? Obviamente la IA necesita de datos, ¿no? Pero fijaros que he puesto siempre los dos primeros barreras, vamos a llamarle, en saber qué es lo que se puede hacer
principalmente, y el cómo abordarla. Y luego, obviamente, viene todo lo demás, ¿no? Y todo lo demás es, oye, necesito datos. ¿Qué datos se dispone? ¿Cuál es la calidad de esos datos? ¿Cómo puedo trabajar con esos datos? ¿Qué necesidades tengo a mayores de estos datos? Y luego, otra parte muy importante, que es la parte de cómo implemento esto, ¿no? Cómo lo doy entrada a estos procesos de inteligencia artificial dentro de mi modelo de negocio, ¿no? Eso es también otro aspecto que es importante tener en cuenta y que las empresas deben tener en cuenta para poder llegar a esto. Entonces, otros aspectos, al fin y al cabo, pues influyen mucho pues la normativa, según qué ámbitos estamos trabajando en la hora de implementar modelos de inteligencia artificial, la normativa existente, ¿no? Tanto a nivel europeo como a nivel nacional, incluso a nivel, aquí en Galicia, a nivel regional, cómo eso afecta a mi negocio, y eso genera a veces esas barreras de decir, oye, ¿realmente puedo hacerlo? ¿Debo hacerlo? Bueno, son situaciones en las que las empresas generan esa barrera. Y por última es la del personal, ¿no? Al fin y al cabo, esta inversión que voy a hacer en temas de inteligencia artificial, necesito equipo para poder hacer esto, ¿cómo lo gestiono? Bueno, pues le genera también dudas, ¿no? Y al final son barreras que te encuentras a la hora de trasladar o hacer este tipo de transferencias. Y justamente hablando de la implementación, nos preguntábamos cómo abordáis ese proceso. Comentabas hablando de los equipos y nos preguntamos si se puede implementar realmente la IA si no tenemos un equipo especializado o si al final nos va a hacer falta hacer una inversión o una mejora en nuestras infraestructuras. Decía antes, respondiendo un poco a la pregunta del equipo dentro de las empresas, no es necesario. Es decir, realmente, insisto, lo primero que tiene que tener en cuenta una empresa cuando quiere implementar un modelo de inteligencia artificial o cuando quiere aplicar tecnología, sea inteligencia artificial o sea cualquier otra cosa, es realmente saber a qué reto o oportunidad va a aplicar esto. Y saber no solo cuál es el problema, ¿vale? Cómo se puede abordar la solución y cómo se puede medir esa solución, porque al final podemos abordar 50.000 retos dentro de la empresa, pero realmente cuál es la que mayor beneficio, y no estoy hablando en términos económicos, sino en temas también de optimización de procesos o mejora, digamos, de las dinámicas de trabajo, o temas de automatización, vinculados a temas de automatización, cómo eso va a repercutir en mi negocio, ¿vale? Para poder de alguna forma discernir, oye, pues mira, este modelo es el que, este caso en concreto es el que más, o el que mayor prioridad tiene porque es el que más impacta o puede llegar a impactar en mi modelo de negocio. Entonces esto es la manera, digamos, de abordar este primer caso. Normalmente pues se denomina, digamos, la definición de lo que sería el caso de uso. Y no solo trata de cómo hacerlo, no, de qué es lo que queremos hacer, cómo se quiere hacer, qué tenemos para poder hacerlo, qué datos, ¿no? Tenemos para poder hacerlo, sino también de identificar indicadores para de alguna forma rebajar o alinear esas expectativas que comentaba antes que puedan ser elevadas a lo que es la realidad, para poder decir, oye, pues podemos llegar a desarrollar, pues, por ejemplo, un modelo de predicción de ventas con un porcentaje, digamos, de acierto de un 90-92%. ¿Vale? ¿Eso realmente tiene impacto en mi modelo de negocio? Pues eso es la manera en la que se aborda inicialmente un proceso de implementación de esta parte. A partir de aquí, cuando se ha definido el caso de uso, donde se sabe qué datos se van a utilizar, qué infraestructuras tecnológicas se pueden disponer, es cuando entra la parte más tecnológica, a desarrollar lo que son los modelos, a probarlos en un entorno controlado y, por último, a implementarlos. En todo ese proceso, el equipo, digamos, que se necesita del lado de la empresa no tiene que ser especialmente técnico, ¿vale? Tiene que ser principalmente conocedor del proceso que se quiere optimizar o sobre el cual se quiere aplicar esa tecnología. Porque para eso también se junta, digamos, esa dualidad o esa necesidad de que haya una alineación de equipos, ¿no? Bien sea porque haya disponibilidad dentro de la empresa de gente o recursos técnicos que puedan acompañar este proceso, o porque se dispone, digamos, de entidades colaboradoras, como vemos en nosotros, que proporcionemos esa capa de no solo tecnológica, sino de seguimiento dentro de ello. Con lo cual, el equipo de empresa que pueda estar ahí, obviamente es muy conveniente tener a alguien en la parte tecnológica, pero principalmente la de negocio o la de donde se aplica a la parte tecnológica. En cuanto a las infraestructuras,
va a depender mucho de la complejidad o no del modelo. Por nuestra experiencia, por lo que demandan las empresas, no se requieren grandes infraestructuras, ni grandes inversiones. Hay modelos que tienden a ejecutarse en entornos, o sea, en equipos de pocas necesidades de computación. Al final puede ser un teléfono móvil, puede ser un ordenador clásico, un servidor clásico, y en otros casos, pues llegado el caso, pues si la complejidad es muy elevada, se puede hacer uso incluso de infraestructuras en la nube, ¿no? Que para eso, de alguna forma, pues se brinda la capacidad de poder escalar eso en función de lo que se necesita. Para ejecutar el modelo, para ponerlo en producción, no es necesario una gran infraestructura. Para entrenar un modelo, para desarrollar el modelo con las altas necesidades computacionales que tiene, pues necesitas una infraestructura que no es muy elevada, pero que también hay opciones dentro de la nube para poder ejecutar los mismos. Porque al final, en gran parte de estos modelos se basan en estadística, no digo todos, hay parte, digamos, de la inteligencia artificial que se basa en temas estadísticos, y esto, de alguna forma, es un modelo computacional que es prueba-error, prueba, múltiples combinaciones, y lo que necesitas es una capacidad, digamos, de procesar, y los equipos convencionales ya tienen esa disponibilidad. Eso sería para el entreno. Para, digamos, ponerlo en marcha, pues podría valer incluso pues una tarjeta de un equipo o un equipo de 500 prestaciones. Ahora hay mucha tendencia a que todos los modelos de inteligencia artificial se ejecuten en pequeños dispositivos, ¿no? Sobre todo en el ámbito industrial. Las cámaras ya tienen incorporada inteligencia artificial y no tienen una cantidad de recursos muy grande, ¿no? Y una vez que lo hemos implementado, pues te hablabas de nivelar la expectativa con la realidad, entonces es importante saber también cuánto se tarda, ¿no?, en ver los resultados, si hay que reentrenar un poco ese modelo y más o menos cada cuánto tiempo. Sí, lo que comentaba al principio, el retorno de la inversión, ¿no? Precisamente esto es algo que es necesario tenerlo claro incluso desde el primer modelo. Cuando hablaba de esa definición del caso de uso, cuando hablaba de la parte de indicadores, ¿no?, que nos van a medir la eficiencia realmente esperada que pensamos obtener con la implementación de un modelo de inteligencia artificial o un modelo de procesado de lenguaje o incluso pues, algo relacionado con inteligencia artificial aplicada a la automatización de procesos. La parte del retorno de la inversión es uno de los aspectos que se tiene que considerar. Puedo invertir tiempo y dinero en desarrollar un modelo que me funciona, en el mejor de los casos, al 100% con su resultado, pero el retorno de inversión es a 20 años. ¿Y merece la pena hacer esa inversión? Pues es ahí donde tenemos esa priorización que comentaba al principio, es donde se tiene que aplicar. Normalmente, el retorno de la inversión va a depender de la complejidad también del modelo, ¿vale? Normalmente estamos hablando de que un modelo puede, generalista o básico, puede tener retornos de inversión en cuestiones de semanas, meses, ¿vale?, dependiendo de dónde se aplique, y en otros casos pues estamos hablando de años, ¿vale? Va a depender mucho de la complejidad del mismo, porque aparte influyen otros factores. Modelos más complejos necesitan a veces más infraestructura, y eso de alguna forma hace que también el retorno de inversión se vea un poco desplazado en el tiempo. Pero estamos hablando de que un modelo de inteligencia artificial como media debería estar en torno a los 1 año, digamos, de retorno de inversión. Y bueno, ya para finalizar nos queda la última pregunta, que es la pregunta del millón: ¿de quién es la propiedad de la IA implantada? Pues esto es un tema que genera a veces mucho debate, en nuestro caso, pues las interlocuciones que tenemos con la empresa, porque al final no deja de ser, en muchos de los casos, un servicio que se contrata a las empresas para optimizar pues, un proceso, para mejorar una zona de un proceso, de un modelo de negocio que se quiere llevar a cabo. La propiedad va a depender mucho de cómo se diseñe o cómo se diseñe la solución. Estamos hablando de que cuando estamos hablando de modelos que ya son existentes, esa propiedad ya tiene de alguna manera una licencia, ¿no? Esa licencia puede ser transferida o no en función de cómo se haya modelado. En nuestro caso tenemos modelos propios, modelos en ámbito de mantenimiento predictivo, temas de
control de calidad, ¿vale? Que podemos y estamos de alguna forma desplegando en múltiples sectores y en múltiples empresas, con un reentreno del modelo. En algunos casos nos piden la propiedad, obviamente. ¿Vale? Pues esa propiedad es como cualquier aplicación que de alguna forma compramos y tenemos la licencia, digamos, exclusiva de tal, y eso obviamente mayora el coste, ¿no? Sí que es cierto que hay muchos, en los modelos en la nube, nunca vas a adquirir una propiedad, vas a adquirir una licencia de uso y explotación, digamos, en el mejor de los casos, que te permiten hacer el uso de o aplicar ese modelo en tu empresa bajo determinadas condiciones, ¿no? Cuando nosotros trabajamos en la implementación de estos casos tenemos muy en cuenta de dónde partimos. Y eso es el conocimiento de alguna forma más previo que de alguna manera pues, se licencia, ¿no? Se licencia manteniendo la propiedad dentro de ITG y obviamente transfiriendo licencias de uso hacia las aplicaciones que vayan destinadas, ¿no? Sí que es cierto que es un debate hoy en día y lo sigue siendo porque las empresas quieren adquirir muchas veces en propiedad de este modelo, pero yo lo pongo en el caso de que tú al final, cuando estás utilizando una herramienta ofimática, no estás comprando la propiedad del paquete de Office o el paquete de Acrobat, ¿no? Estás haciendo una licencia de uso de ese software, pues esto es equivalente. En algunos casos donde se aplique el modelo tenga un componente muy estratégico dentro del modelo de negocio, pues sí que es cierto que muchas veces nos piden la propiedad de esa aplicación y obviamente pues eso acompaña un coste. Pues muchísimas gracias, Óscar, por tu tiempo, por charlar con nosotros y bueno, por explicarnos y contarnos tanto sobre la IA. Ha sido un placer y muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias.